Ahora sí. ¿Cómo están, queridos estudiantes? Sí, volví. Bueno, justamente quería empezar con eso. Van a disculpar mi ausencia del día de ayer. No pude conectarme a la clase por un motivo de fuerza mayor y para su conocimiento, porque por naturaleza las personas somos curiosas. El día domingo falleció mi abuelo aquí en mi casa, así que estuve en todos esos asuntos con mi familia. Entonces, justamente por eso también les pido que hoy día y mañana me tengan un poco de paciencia y justamente ahí quiero implementar una nueva dinámica en la que les pido por favor que me generen comentarios, preguntas, quizás voy a dar un poquito de espacio para alguna explicación o algo que quieran retomar de todo lo que hemos visto, porque no estoy al 100%, entonces ahorita mi mente no tiene la fluidez que normalmente tiene. Ya, yo sé que es la última semana ya del curso y bueno, a mí me interesa y me preocupa, ¿no? Que ustedes puedan recibir lo mejor de esta clase para que puedan rendir un buen examen y les vaya bien. Así que yo estoy haciendo mucho esfuerzo para poder estar aquí y poder cumplir con ustedes, ¿ok? Así que dicho eso, las recomendaciones de siempre. Muchas gracias por sus palabras. Las recomendaciones de siempre, cuiden su micrófono, ya que no se active sin querer, para que no tengamos ninguna interrupción en nuestra concentración. También, bueno, como alguna vez les había dicho, el tema de sus cámaras, a veces la activan y yo veo que están haciendo otra cosa. Es la última semana, ya nos falta mucho para el examen, pónganle la mayor atención posible, es el último esfuerzo ya en esta parte para que puedan ingresar a la universidad y ya ahí van a empezar una nueva etapa. Y nada, la misma recomendación de siempre, vayan organizándose, aprovechen el fin de semana largo para estudiar, está bien, salgan un día a carnavalear, diviértanse como ustedes quieran, pero de ahí dedíquense a estudiar, ¿ok? Las otras recomendaciones que les había dado, organícense, estudien, no se amanezcan estudiando, eso no les va a servir, ¿ya? Si ustedes se organizan y estudian durante el día, o si ya pudieron identificar, por ejemplo, unos horarios, algún horario en el que ustedes tengan mayor atención, mayor foco de concentración para estudiar, háganlo en ese horario. Por ejemplo, yo cuando estaba en la universidad, siempre antes de los exámenes me ponía a leer y a estudiar entre las 11 de la noche y la 1 de la mañana. Ese era mi prime mental, ¿no? O sea, era cuando mi atención y mi concentración estaba al máximo y sin querer estudiaba así 3 horas seguidas y me iba súper bien en los exámenes. Pero como les digo, no se amanezcan estudiando, no vayan amanecidos al examen porque van a tener un resultado pésimo, ¿ok? ¿Cuándo es el segundo examen? Uy, tendría que fijarme la fecha. Dicen, podría darles ese dato. Creo que es el 19, si no me equivoco, de febrero, pero es después de carnaval. O sea, pasan los 3 días de carnaval, tenemos un último día de clases y de ahí tienen su registro biométrico y al día siguiente ya es su examen final. Bueno, entonces, vamos a comenzar el desarrollo del contenido. Voy a apagar la cámara para que no tengamos problemas. Revisamos nuestro índice general para recordar por dónde estamos. Bueno, prácticamente ya cerramos el tema número 4 de la adolescencia. Sin embargo, vamos a ver la última parte que habíamos visto, que es un tema de la, ¿cómo se llama? De la identidad sexual, perdón, y teníamos este tema de la masturbación. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy día para cerrar ya definitivamente el tema número 4 de la adolescencia y en los últimos minutos de la clase ya vamos a hacer la introducción al tema número 5, que es la frustración, conflicto y trastornos de la personalidad. Como quizás creo que en algún momento lo comenté, yo todos los días siempre estoy revisando y acomodando un poquito las diapositivas de acuerdo a cómo vamos avanzando y lo que viene de aquí en adelante está bastante interesante, ¿no? Y les va a llamar mucho la atención. Entonces, dicho eso, vamos a recordar lo que era este tema de la identidad sexual en la adolescencia. Pero
primero habíamos hecho la revisión de estos términos, ¿no? Lo que es la heterosexualidad, homosexualidad y bisexualidad. Entonces, heterosexual, inclinación sexual y emocional del hombre hacia la mujer y viceversa, o sea, de la mujer hacia el hombre. La homosexualidad, o sea, quiere decir igual con igual. Entonces, atracción sexual y emocional del hombre al hombre y de la mujer hacia la mujer. Y la bisexualidad es la atracción sexual simultáneamente hacia el hombre y hacia la mujer, de parte de un hombre o de una mujer. Y hay estas palabras de referencia para referirse a este tipo de inclinación u orientación sexual, ¿no? Que para los hombres homosexuales se refiere a ellos con la palabra gays y a las mujeres homosexuales lesbianas. Luego habíamos revisado un listado de algunas creencias respecto a la identidad sexual y las aclaraciones a estas creencias o mitos o tabús o ideas erróneas al respecto, ¿ya? Como había comentado en su momento, este es un tema actual que genera bastante controversia porque ha surgido recientemente en los últimos años. Sin embargo, en esta clase no vamos a entrar, como ya les había dicho, en el debate de cómo se origina, por qué, o qué está correcto o qué está incorrecto. Simplemente estamos viendo algunas las conceptualizaciones, como ya las acabamos de ver, y simplemente dar algunas aclaraciones respecto a las ideas generales que se tienen sobre este tema. Entonces, la primera creencia que podemos ver es que en las relaciones homosexuales uno hace el papel de hombre y el otro de mujer. Y la aclaración aquí es que deben dominarse terrenos de ambos sexos y esto no implica que uno desempeñe un rol del sexo opuesto. Entonces, esto significa que en una pareja homosexual, ya sea hombre-hombre, mujer-mujer, no necesariamente o en realidad es un mito que uno de ellos asume el rol del varón y el otro el rol de la mujer dentro de la relación o dentro de su dinámica, sino que ambos deben dominar simultáneamente o el terreno del uno del otro. Entonces, esto quiere decir que tanto si es hombre o mujer con mujer, dentro de esa dinámica ambos van a hacer cosas que están relacionadas al rol del hombre y la mujer, sin llegar a este punto o sin categorizarlos en que en una pareja homosexual de mujeres, por ejemplo, una cumple el rol masculino y el otro femenino, sino que simplemente ambos trabajan en equipo, por así decirlo, y cumplen diferentes tareas, ¿no? La siguiente creencia es que a los homosexuales les obsesiona el sexo más que a los heterosexuales. Y aquí la aclaración es que el sexo ocupa un lugar más destacado en las relaciones del hombre que en las de la mujer, y esto es más evidente en los hombres gays por ser hombres. Entonces, la explicación de esta aclaración es la siguiente. Como habíamos visto con anterioridad, en el desarrollo de la sexualidad en el adolescente, vimos la diferenciación de cómo se desarrolla en el varón y en la mujer. Entonces, habíamos hablado, por un lado, que la mujer tiene mayor cohibición y represión respecto a la manifestación y expresión de su sexualidad. ¿Eso qué quiere decir? Que la mujer es más juzgada por expresar abiertamente su sexualidad, ¿no? Entonces estamos hablando de hablar de lo que ella siente, de sus deseos, de hablar de su sexualidad propiamente, etcétera. A diferencia del hombre, que el hombre tiene mayor espacio y libertad de poder expresar su sexualidad o sus manifestaciones sexuales, ¿no? Que es el de, no sé, comentar su deseo, su fantasía, tener un comportamiento más dirigido hacia la interacción con el sexo opuesto en busca de relacionarse sexualmente, etcétera. Entonces, en este sentido, porque el hombre socialmente, por la condición social, tiene mayor espacio y libertad, es que es más notorio que el hombre tenga ese, entre comillas, mayor deseo de querer tener sexo. Entonces, en una pareja homosexual de hombre y hombre, esto va a ser más notorio porque son dos hombres. Entonces, ese hecho y condición de mayor libertad de expresión sexual ya está multiplicado por dos, a diferencia de la mujer, que si fuera una mujer
o sea, si hablamos solo de una mujer, en una pareja heterosexual, hay cierta condición, cierta represión, cierta cohibición, pero si hablamos de una pareja homosexual de dos mujeres, esto se puede ver más notorio en el sentido de que esa represión o cohibición puede ser mayor o simplemente mantenerse, pero esa es la diferencia. Por eso es que aquí la creencia es que entre los homosexuales, especialmente en los hombres, están obsesionados con el sexo. No, sino que son dos hombres y es mucho más notorio, mucha más notoria esta expresión y manifestación de la sexualidad a diferencia que de la mujer. La siguiente creencia es que los hombres homosexuales son pedófilos que abusan de los niños. Y la aclaración es que en proporción y en resultados de estadística son menos los hombres homosexuales que los heterosexuales que abusan de los niños. Entonces, hablando de porcentajes y estadística, son mayores los casos de hombres heterosexuales que han abusado a niños. Y es mucho menor el porcentaje de varones u hombres homosexuales que han cometido este abuso. La siguiente es que los hijos de homosexuales también se vuelven homosexuales y la aclaración es que hay investigaciones que han demostrado que estos niños no se vuelven homosexuales en mayor medida que los hijos heterosexuales. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos una pareja heterosexual, hombre y mujer, y tenemos una pareja homosexual, indistintamente hombre-hombre o mujer-mujer, pero ya las investigaciones y las estadísticas dicen que el hecho de que una pareja sea heterosexual u homosexual no determina que un hijo o un niño tenga mayor tendencia o probabilidades de tener una identificación homosexual. De hecho, no hay mucha diferencia. Entonces, en resumen, el hijo de ambos tipos de pareja tienen las mismas probabilidades de tendencia y de poder tener este tipo de identificación o inclinación sexual. Es indistinta la identidad sexual que tengan los padres, el niño va a tener esas mismas probabilidades, ¿no? Por así decirlo. Y creo que esta es la última. A ver, sí. Y la última creencia es que la información sobre la homosexualidad hace que sean más quienes se conviertan en homosexuales. Y la aclaración es que la información no provoca esto. La información contribuye a que se disminuyan los prejuicios. Entonces, aquí yo había hecho hincapié en este apartado porque ya había puesto el ejemplo sobre lo que es el suicidio, la identidad sexual y lo que es la información sobre sexualidad, ¿ya? En cuestión de la prevención. Entonces, nuevamente aquí hago el hincapié en este sentido. Tener acceso a información adecuada respecto a un tema, ya sea controversial o no, esto no aumenta las probabilidades de que sucedan las consecuencias que se creen que van a suceder, sino más bien al contrario, el tener el acceso a la información correcta va a aumentar las probabilidades de prevención de consecuencias negativas. Entonces, ahí había puesto el ejemplo del suicidio. Entonces, hablar y dar información del suicidio y de prevención de suicidio no va a aumentar las probabilidades de que las personas se suiciden o quieran decir, esto es el suicidio, lo voy a hacer. No, sino que más bien hay acceso a esta información, prevención, concientización, y la persona va a acceder a tener recursos psicológicos y concretos a los cuales puede acudir y solicitar ayuda para poder prevenir que cometa este acto y se quite la vida en este caso. Lo mismo con el tema de la sexualidad. Es importante tener acceso adecuado y correcto a sexualidad y todo lo que está relacionado a la prevención de embarazos no deseados, a la planificación y lo que son las enfermedades de transmisión sexual. ¿Para qué? Para poder evitarlo, para poder evitar esas consecuencias negativas, cuidarse a uno mismo y así también cuidar a las demás personas con las quienes compartimos un vínculo sexual. En el tema de la identidad sexual, pues bueno, se habla mucho sobre la tolerancia, el respeto y la inclusión, pero se empieza por esto, por el acceso a la información, para poder comprender y entender a la otra parte y que se pueda disminuir los prejuicios que hay respecto a esto. Entonces, en ese sentido van estas afirmaciones de creencias y aclaración.
¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera mencionar antes de pasar a este otro tema? Em, Muy bien. Entonces, antes de entrar en este tema que es la masturbación, que es un tema tabú en nuestra sociedad, mucho más en nuestra sociedad, vuelvo a decirles lo que les dije el otro día, ¿ya? Aquí estamos revisando y estudiando algo científico, ¿ya? Estamos viendo la asignatura de psicología, que es el estudio de la conducta y comportamiento humano. Ya les había dicho que la conducta del ser humano es, por ejemplo, me da sed, voy, tomo agua y pude satisfacer mi necesidad de tomar agua, ¿no? De hidratarme. Entonces, eso que yo hice es una conducta, un comportamiento humano, ya una necesidad básica que se expresa a través de una conducta, que es la de que yo voy, me sirvo un vaso de agua y puedo tomar y tomo el agua, ¿ya? Lo mismo con dormir, por ejemplo, me da sueño, me duermo, descanso, una necesidad básica y también es un comportamiento humano. El hecho de tener familia, amigos, ir a un junte, a una chupa, lo que sea, eso también es un comportamiento humano. ¿De qué? De socialización. Entonces, eso también estudia la psicología. La psicología estudia todas las conductas en todos los aspectos del entorno del ser humano, tanto externamente como internamente. En ese sentido, la masturbación es una conducta natural del ser humano, porque siempre ha estado presente a lo largo de la historia del ser humano. Es una conducta sexual, ¿ya? Que presenta el ser humano y por eso también es estudiada y bueno, se ha estudiado y es importante poder conocer su función, ¿ya? Porque eso también es lo que ya hemos visto, ¿no? En diferentes, al comienzo del curso, en lo que son las áreas de estudio de la psicología, hay lo que es la psicología de la sexualidad, que se encarga de estudiar todos estos temas de todo lo que es la conducta sexual. Ahora, ¿por qué es un tema tabú y controversial? Porque hay estigma sobre temas como este, la masturbación, porque la sociedad se ha enfocado más en el apartado negativo, por ejemplo, de la masturbación. Entonces, si bien la masturbación es una conducta sexual del ser humano, esta también puede presentar diferentes problemas y dificultades. Entonces, eso es lo que se estigmatiza en realidad, ¿ya? En lugar de hablarlo con conciencia. En ese sentido, les doy un ejemplo. La conducta social del ser humano, o sea, relacionarse con otras personas, tener amigos, etcétera, también presenta sus dificultades. Entonces, una persona que tiene una introversión muy marcada o ansiedad social, etcétera, está presentando una dificultad, una desadaptación en su conducta de socialización. Lo mismo ocurre con la masturbación. ¿Ya? Es una conducta natural que presenta que puede presentar también diferentes dificultades en su dinámica y manifestación y producir una desadaptación. Entonces, entrando de una vez en este tema, para no darle ya tantas vueltas, entonces la masturbación es una práctica que consiste en procurarse placer a uno mismo, o sea, en darse placer a uno mismo. ¿Ya? Es natural y forma parte del desarrollo de la sexualidad del ser humano. Inicialmente es más común en los varones, ¿ya? Sin embargo, en algunas mujeres se da con la misma frecuencia o más que en los varones. Y, como ya lo decía, existen muchos mitos y conflictos alrededor de la masturbación y sobre las personas que la practican. ¿Ya? Entonces, como les decía, la masturbación es una conducta natural, sexual del ser humano y siempre ha estado presente. Claro que ha estado muy estigmatizada y siempre ha estado rodeada de prejuicios, ¿no? Como dice aquí, inicialmente es más común en los varones porque recordemos que el impulso sexual en la fase del desarrollo de la sexualidad es más fuerte, por así decirlo, en el varón. Además de eso, que socialmente no nos olvidemos que el condicionamiento social hace que el varón tenga más espacio para
manifestarse o explorarse sexualmente que la mujer. En el caso de la mujer, se va dando de manera paulatina, o sea, poco a poco, ella va descubriendo, ¿no? La sexualidad, practicándola y desarrollándola. Ahora, esta parte que dice, sin embargo, algunas mujeres se da con la misma frecuencia o más que en los varones, quiere decir que el hecho de que la mujer tenga una represión por el condicionamiento social, ya no significa que la mujer no tenga impulsos sexuales, no los sienta o tenga carencia de ellos. Todo lo contrario, a la mujer, al igual que el hombre, puede tener el mismo grado de impulso sexual, de manifestación de la sexualidad, de expresión de la sexualidad. Es más, cuando la mujer desarrolla de manera adecuada y sana su sexualidad, llega incluso a disfrutarla mucho más que el varón, ¿ya? Pero no voy a entrar mucho ahí, vamos a seguir con esta parte de la masturbación. Entonces, primero vamos a revisar lo que son los mitos que hay alrededor de la masturbación y luego vamos a ver sus aspectos positivos. Entonces, el primer mito o prejuicio o estigma, ¿ya? Esto sería el aspecto negativo. Dice, es una forma infantil de sexualidad que debe abandonarse en la madurez. Entonces, esto quiere decir, y más adelante también lo vamos a ver, que la masturbación inicia este, espontáneamente y sin querer en la niñez. ¿Por qué? Porque hay una etapa en la infancia en la que el niño empieza a explorar su cuerpo, así como explora el mundo que lo rodea, ¿no? Agarrando los juguetes, agarrando las cosas, metiéndose las cosas en la boca, esa es su manera de interactuar con el mundo. Entonces, en la misma manera que interactúa con el mundo externo a su alrededor, empieza a interactuar con sí mismo, con su cuerpo, ¿no? Con sus piecitos, con sus manitos, etcétera. Y en esa exploración empieza a tocarse sus partecitas. Entonces, al tocarse sus partecitas, ¿no? Por curiosidad, por simplemente explorar el mundo, a veces empieza a estimular sus órganos sexuales, ¿no? El penecito y la vagina en el caso de las mujeres. Y sin querer empieza, o sea, como les dije, empieza a estimular y empieza a tener sensaciones de placer. Claro que en ese momento él no sabe, él simplemente siente ese placer y le llama la atención. Por eso es que hay casos de niños que, entre comillas, caen en la masturbación, pero es porque el niño a través de esa exploración empieza a sentir placer, le gusta, ¿no? Tocarse sus partecitas. Entonces a veces los padres van al médico o a un profesional que los pueda atender, mi hijo se está tocando, debe estar endemoniado, qué sé yo. No, es parte natural del desarrollo del ser humano, explorar su cuerpo, experimentar esas sensaciones que te produce el cuerpo. Ahora el tema es cuando ya causa dificultades, ¿no? En la conducta, pero eso lo vamos a ir viendo para no desviarme de esto. Perdón, y lo último respecto a esto es que esta conducta, ¿no? De masturbación debe abandonarse en la madurez. Entonces, entre comillas y en teoría, conforme el adulto o el individuo, mejor dicho, va madurando, debería ir abandonando estas conductas de masturbación. ¿Por qué? Porque ya no es un adolescente y ya no es un niño. Entonces, entre comillas, un adulto maduro no se masturba, pero eso es un mito. ¿Ya? Ahorita lo vamos a ir viendo. ¿Por qué? Es un pobre sustituto de lo que realmente interesa, es decir, el coito. ¿Ya? Esto también es un mito, es un prejuicio, y que se entiende que la masturbación es un reemplazo del acto sexual, o sea, del coito, o sea, del sexo entre el hombre y la mujer. Pero no es así. El sexo entre el hombre y la mujer, el coito como tal, es otra forma de manifestar la conducta sexual, o sea, es una dinámica distinta a la de la masturbación, pero en ambos casos son conductas sexuales. Una, que es la masturbación, es la de provocarse o darse placer a sí mismo. Y el coito o el sexo en sí con otra persona ya es la manifestación de la sexualidad hacia y con la otra persona. Entonces, no es un sustituto y no lo reemplaza, son dos cosas distintas que están dentro del mismo esquema. El siguiente dice, es algo compulsivo. Una vez que se empieza, uno ya no puede detenerse. La masturbación
como les decía, se da de manera espontánea en el desarrollo de la vida, ¿ya? Y no significa que si el niño lo experimentó o el adolescente lo experimentó, o si quieren que el adulto lo experimentó, va a generar una adicción a la masturbación como si fuera una adicción al tabaco, al alcohol o algún otro tipo de droga. No, eso no es así, no es porque una persona se masturbó una vez ya es adicto y nunca más va a poder dejarlo. Eso es un mito, ¿ya? Lo que es una adicción a una sustancia no tiene nada que ver y es totalmente, pero totalmente distinto. Ahora, a lo que sí podríamos decir sobre este mito de que es algo compulsivo es que, como les dije, la masturbación puede presentar ciertas dificultades, ciertas alteraciones en su función natural. Dice, ¿por qué algunas mamás le ayudan a los niños a que su penecito lo puedan pelar? Ya, no recuerdo muy bien por qué es esto, pero lo que hacen en realidad es que el pene en la cabecita tiene el prepucio, ya que es el exceso de piel, o sea, hay mucha piel alrededor de la cabecita del pene. Entonces, lo que hacen las mamás o en realidad los médicos es bajar esa piel, ¿ya? Para que no tape lo que sería la cabecita del pene. Lo que pasa es que cuando no hay una buena higiene y se tiene el prepucio, se empieza a acumular ahí una sustancia blanquecina, que eso puede generar infecciones urinarias o infecciones en el aparato reproductor, en este caso del varón. Entonces, por eso es que se hace eso, o directamente se hace la circuncisión, exactamente, ¿ya? Es una forma, bueno, en algunas religiones es parte de su religión, pero en general esto se hace más por higiene, ¿ya? Para que el pene se mantenga limpio y se eviten las infecciones bueno, mayor probabilidad también de enfermedades de transmisión sexual. Ahora, estaba con esto, algo compulsivo, como les decía, aquí simplemente es que la masturbación puede presentar dificultades o alteraciones en su función natural, así como cualquier otra conducta del ser humano, como les hablé, lo de la socialización, ya que una persona que sea apática o que sea antisocial, eso ya es una alteración de la función normal o natural de socialización del ser humano. La siguiente, el deseo de masturbarse desaparece cuando uno forma pareja, ¿ya? Esto es un mito en el sentido de que puede darse como también puede no darse. Entonces, uno cuando entra en una relación de pareja y ambos pueden expresar libremente, sin prejuicios o sin cohibiciones, su sexualidad, o sea, tienen sexo tranquilos, lo disfrutan, etcétera, sí puede, entre comillas, desaparecer el tema de la masturbación, ya sea en el caso del hombre y de la mujer. Puede ser así, ¿por qué? Porque sus impulsos sexuales se están satisfaciendo el uno con el otro. Sin embargo, hay otras parejas o alguno o el otro dentro de la pareja que quizás tenga mayor apertura hacia su sexualidad, o sea, tenga mayor sensibilidad hacia esto. Y puede pasar también que uno o tanto como los dos, fuera de lo que es el acto sexual entre ellos, cada uno se masturba por su lado, ¿no? Como una forma de simplemente darse un placer adicional al que ya tienen con su pareja. Eso es normal y más común de lo que ustedes se puedan imaginar. El siguiente dice, masturbarse es dañino, es una enfermedad física, emocional o mental. Entonces, aquí simplemente la aclaración de este mito es que la masturbación es un acto o una conducta natural del ser humano, tiene una función que es la de la satisfacción del impulso sexual del individuo hacia sí mismo y consigo mismo, ¿ya? Y no por eso es una enfermedad física o una enfermedad emocional o una enfermedad mental. Ahora, de que puede haber alguna de estas condiciones, ¿no? Una enfermedad física, emocional o mental que altere la función natural de la masturbación, sí, eso sí puede pasar, ¿ya? Y pasa en algunos casos, que haya algún tipo de enfermedad física o alteración fisiológica o alguna alteración emocional o alguna alteración mental que
converja o cause alguna alteración de la conducta de la masturbación, así como puede provocar alteraciones en diferentes tipos de conducta, porque una enfermedad física, emocional o mental también puede provocar dificultades o ciertas consecuencias negativas en las diferentes conductas. Otra vez, nuevamente, menciono el tema de la socialización, ¿ya? Adelantándome a mucho, por ejemplo, si hablamos de alguna enfermedad mental, pueden ser las neurosis, la psicosis o la psicopatía, ya son alteraciones de la conducta, por ejemplo, de socialización o de convivencia del ser humano dentro de una organización social. Entonces, en ese mismo sentido, estos aspectos que están aquí son los que pueden causar alteraciones en la conducta de la masturbación, no al revés, ¿ya? La masturbación no es que provoca algo de esto, o es que la masturbación sea alguno de estos aspectos que estamos mencionando. Lo siguiente, los orgasmos, perdón, que se experimentan son inferiores a los que procura el acto sexual. Entonces, dentro del acto sexual tenemos lo que es el orgasmo, ¿ya? Que es el clímax, el punto de máximo placer que se experimenta en el acto sexual, y esto se experimenta tanto en la masturbación como en el coito con la pareja. Ahora, lo que dice este mito es que este clímax o este orgasmo en la masturbación es inferior o no es lo mismo que en el acto sexual. Sin embargo, es posible que el orgasmo tenga la misma intensidad o incluso a veces más en alguno de los dos casos. Puede que haya personas, hombres o mujeres, que experimenten un poco más de placer, ¿ya? O una sensación de mayor placer quizás en la masturbación que en el coito, o al revés, que experimenten mayor placer y satisfacción en el orgasmo, en el coito, que con la masturbación, o en ambos puede experimentar el mismo grado de placer, solo que es una experiencia distinta. El siguiente, la masturbación es algo privado para hacerlo en soledad, no para compartir. Entonces, si bien la masturbación es una conducta que inicialmente se manifiesta de manera individual, uno solo y hacia uno mismo, ¿ya? Cuando hay esta apertura, comprensión y entendimiento de la sexualidad y también junto con tu pareja, además del coito también se puede practicar la masturbación con la pareja. O sea, son dos conductas distintas, pero tienen la misma función, la satisfacción del impulso sexual. En el caso del coito, esto está ligado a la fusión del amor con la sexualidad, ¿no? Que ya el sexo viene a ser una expresión del amor mutuo que siente la pareja. Sin embargo, dentro de eso se puede implementar esta práctica de la masturbación como algo adicional a la experiencia de sexualidad y amor. Luego, el sexo es algo para dar a los demás, por lo tanto, la masturbación es egoísta. Entonces, más o menos en este mismo sentido, este mito dice que la sexualidad es para hacerlo con tu pareja, ¿ya? Entonces, darte placer a vos mismo masturbándote es un acto egoísta. ¿Por qué? Porque no estás dando tu sexualidad hacia tu pareja. No, como digo, son dos conductas distintas pero que tienen la misma función, la satisfacción del impulso sexual, ya sea de manera individual o con la pareja, ya sea en el coito o implementando también el coito y la masturbación como parte de juego y el acto sexual, ¿ya? Pero el practicar la masturbación uno solo, si se tiene o no se tiene pareja, no es un acto egoísta, porque se está cumpliendo una función natural de esta conducta. Solo se masturba la gente solitaria, aislada o inadecuada. Otro mito. Quizás en algún momento de su vida les ha pasado o les vaya a pasar que escuchen a alguna persona, ya sea hombre o mujer, que esté hablando de masturbación o diga la palabra masturbarse y ya se la está criticando y se está generando prejuicios sobre esa persona, ¿no? Y ya se está diciendo, no sé, que es una persona que tiene problemas o es una persona que es aislada o que tiene comportamientos inadecuados. Créanme que la masturbación, como les digo, es mucho más común de lo que ustedes se puedan imaginar. Yo en algún momento, por curiosidad, preguntaba a algunos conocidos si la practicaban, o sea, si en un espacio de confianza,
Y sí, me sorprendió la cantidad de personas que me decían que sí lo hacían, obviamente en soledad, algunos con su pareja, y ahí fui comprendiendo, además de este estudio, sino también en la experiencia real con las demás personas, o sea, en las conversaciones, que esto es más normal de lo que uno realmente se imagina. Ahora que hayan estos prejuicios sociales y obviamente uno no lo hable abiertamente, es un tema distinto. Pero esto no quiere decir que las personas que lo practican son personas raras, por así decirlo, o que padezcan de algo. Como les digo, las personas más normales que pueden estar a su lado en este momento, hacen esta práctica, solo que es algo que uno no lo comenta, ¿no? Al menos no así abiertamente. Pero como les digo se los dije en algún momento, es necesario tener estos espacios de conversación y de concientización porque se pueden evitar consecuencias negativas al respecto. Lo siguiente, los hombres se masturban, pero las mujeres no sienten deseos de ello o no lo necesitan. Como dije al comienzo en esta explicación, hay este condicionamiento social en la libertad de expresión y manifestación de la sexualidad del hombre y de la mujer. Ahora, como les dije, la mujer tiene también sus impulsos sexuales, sus deseos, su fantasía, solo que tiene este condicionamiento social, pero eso no significa que la mujer no sienta deseo de ello o directamente no lo necesite. Como dije en la explicación al inicio, las mujeres pueden tener el mismo grado de actividad ya en este acto de la masturbación que los hombres o incluso mucho más. ¿Por qué? Primero, porque la mujer va desarrollando su sexualidad, como lo dijimos, paulatinamente. Poco a poco ella se va descubriendo a sí misma, ¿ya? Su sexualidad, su sensualidad, etcétera. Lo va descubriendo también conforme va teniendo una pareja, o mejor dicho, con una pareja, o quizás se ha tenido 2 o 3 parejas a lo largo de cierto periodo de un par de años o varios años. Y esto también se puede dar que la mujer tenga mayor deseo o necesidad del impulso sexual cuando la mujer alcanza una plenitud en el sentido de la libertad de su expresión sexual, o sea, que ella misma no se sienta cohibida, que por así decirlo sea inmune al prejuicio o simplemente que en la intimidad o su privacidad ella se sienta tranquila consigo misma respecto a este tema. Ahora, además de eso, fisiológicamente, la diferencia entre hombre y mujer, hablando de placer sexual, es que el hombre en la cabeza del pene, o sea, el glande, no sé, pongamos, no me acuerdo el número exacto, pero digamos que tiene 10 millones de terminaciones nerviosas que son las encargadas de producir el placer que siente el hombre cuando se está masturbando o cuando tiene el coito, ¿ya? La mujer tiene el doble o hasta 3 veces más de terminaciones nerviosas en sus órganos genitales, principalmente en el clítoris. Entonces, poniendo el ejemplo, si el hombre tiene 10 millones de terminaciones nerviosas, la mujer tiene entre 30 y 40 millones de terminaciones nerviosas. Entonces, la mujer experimenta muchísimo, pero muchísimo más placer sexual que el hombre. Entonces, cuando descubre esto y tiene esa libertad de poder experimentar tranquilamente estas sensaciones de placer sexual, ¿ya? Obviamente hay impulso sexual y hay esa necesidad, pero no necesidad de sentido compulsivo de que tiene que masturbarse para poder hacer su día. No, sino de intimidad, de privacidad, de sentirse bien con ella misma, etcétera. En ese sentido va esto que dice. Lo siguiente, bueno, entramos en lo que son los aspectos positivos de la masturbación, ¿ya? La primera afirmación es que la masturbación es un acto de redescubrimiento. Incluso los niños obtienen placer activo en la autoexploración y el contacto. Solo posteriormente se cohíben por la culpa. Entonces, volviendo un poquito a lo que estaba mencionando antes, el niño en la exploración de su cuerpo, él empieza a jugar con sus piecitos, con sus piernitas, con su manito, con su carita, va tocándose y en algún momento llega a sus partecitas, ¿no? Entonces empieza a tocarse su penecito o la vagina, en el caso de la mujer, y sin querer empieza a estimular estas partes genitales y empieza a sentir cierto placer. Obviamente él no le entiende qué es, pero él se siente bien. Entonces, al haber esa sensación de placer o experimentación de placer,
el niño puede repetir esta conducta, ¿no? Varias veces y aprender esta conducta de que tocándose se va a sentir bien, va a sentir rico, como se dice. Ahora, posteriormente es que se cohíben por el sentimiento de culpa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen los padres? Ven al niño tocándose sus partecitas y le dicen, no, no hagas eso, no seas cochino, y le pegan en las manos. Entonces, él no entiende, ¿ya? ¿Qué es lo que se le está diciendo? Pero él está sintiendo que hay una represión a lo que él está haciendo. Entonces, él va a empezar a dejar de tocarse sus partecitas y a empezar a dejar de experimentar ese placer de tocar sus partecitas porque se lo están reprimiendo, porque se lo están prohibiendo. Y él empieza a asociar que tocar sus partecitas es prohibido y está mal. Entonces ahí se genera el sentimiento de culpa. Hay alguien con su micrófono activado, por favor, revisen. ¿Ya? Entonces, en este sentido, si ustedes tienen sobrinitos, hermanitos y ven este tipo de conductas, créanme que es importante y es bueno que incluso desde la infancia temprana empiecen a explicarle al niño, ¿no? Cuáles son sus partecitas, cuál es la diferencia entre el niño y la niña, explicarle que no es malo que toquen sus partecitas, pero hay que tener cuidado en cómo lo hacen. Por favor, hay alguien con su micrófono activado. Estoy escuchando interferencia. Ya, gracias. Entonces, lo siguiente es que la masturbación, o sea, otro aspecto positivo de la masturbación es que permite aprender acerca del propio erotismo, ¿ya? Entonces, en este sentido, tanto el hombre como la mujer empieza a descubrir, a experimentar, ¿ya? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Cómo es que le gusta sentir el placer o qué es lo que le produce más o menos placer, ¿no? Ya sea tocándose a sí mismo o lo que puede imaginar e intentar practicar con la pareja, ¿no? Entonces, cuando uno ya está en pareja y uno tiene una práctica sexual de masturbación saludable, comparte eso con la pareja y empiezan a darse placer mutuo, no solo con el coito, sino también con lo que es la masturbación mutua. Como les decía, en este sentido, me voy más al de a la mujer porque es quien tiene mayor represión y cohibición respecto a la expresión de su sexualidad. Entonces, el practicar la masturbación más en la mujer que el hombre le permite aprender acerca de cuáles son las sensaciones de placer que puede producir su cuerpo. Ampliando un poquito la explicación, la mujer, a diferencia del hombre, tiene muchas más zonas erógenas, zonas sensibles, que aumentan el placer, ¿no? Ya sea cuando se está practicando la masturbación o cuando se está teniendo el acto sexual. Entonces, parte de poder desarrollar una sexualidad saludable y plena, o sea, totalmente desarrollada y que se disfrute sin sentimientos de culpa, etcétera, es la contribución de la masturbación, ¿ya? O sea, una práctica saludable. Lo siguiente es que es un medio para sentirse sexualmente independiente, una preparación para posteriores relaciones sexuales. Ligado a lo que ella estaba explicando, ¿no? Es la antesala al entendimiento y comprensión, por así decirlo, de lo que va a ser el placer sexual con la otra persona. Pero no solo eso, también puede ser una implementación complementaria al acto sexual que aumente el disfrute y el placer con la pareja en el acto sexual. Lo siguiente es que en las mujeres el descubrimiento de su erotismo y de sí misma, perdón, aspectos positivos, la masturbación en las mujeres es un descubrimiento de su erotismo, de sí misma y las sensaciones que tiene él. Bueno, aquí me adelanté a la explicación, me van a disculpar, pero como les decía, un aspecto positivo de la práctica saludable de la masturbación, en el caso de las mujeres, es que puedan empezar a disfrutar, a sentir más libertad, conocerse a sí misma, conocer las sensaciones que puede producir su cuerpo, etc. Ahora, este otro punto dice que muchas mujeres no han experimentado el orgasmo y un aspecto positivo de la masturbación es que esto puede procurar al llegar al clímax. Entonces, dentro de lo que es la psicología de la sexualidad, eh, se habla de una diferenciación entre el hombre y la mujer, en el sentido de cómo es que cada uno llega al clímax o llega al orgasmo. En el caso del hombre, es mucho más fácil
que el hombre llegue a tener un orgasmo, ¿ya? En su mayoría. No nos vamos a entrar a casos de eyaculación precoz o eyaculación retardada, ¿ya? En términos generales, el hombre tiene más facilidad de poder llegar al orgasmo, ¿ya? Punto. En el caso de las mujeres, justamente por la represión y la cohibición de su sexualidad, ya no quiero entrar en temas o casos de frigidez u otras condiciones psicológicas o emocionales que afectan esta función, sino que basémonos en lo que estamos viendo ahorita, que por esa misma represión y cohibición que normalmente tiene la mujer, ya, ella, justamente por esto que menciono, va a tener, por así decirlo, siempre un sentimiento de culpa de la expresión sexual, ¿ya? Por lo que ha sido condicionada en su desarrollo o lo que dice la sociedad, ¿no? De que las mujeres que expresan su sexualidad, este, no está bien visto, que son mujeres vulgares, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay una cohibición, hay una represión que está impidiendo que la mujer ya en el desarrollo del acto sexual, por ejemplo, con su pareja, tenga dificultades para llegar al orgasmo, o sea, porque está habiendo algo que está impidiendo, obstaculizando o dificultando que ella pueda expresar o sentir placer en plenitud, o sea, al 100%. Entonces, ahí es donde se dan estos casos de mujeres que fingen el placer o fingen el orgasmo en el acto sexual con su pareja. Ahora, el aspecto positivo de la masturbación, en este caso, es que esto puede ayudar a que la mujer vaya perdiendo, ¿ya? O vaya superando, mejor dicho, esta cohibición y esta represión, y que haya esa mayor apertura a la sexualidad, a la expresión sexual, al disfrute con su pareja, etcétera, tanto consigo mismo como con su pareja, y poco a poco vaya pudiendo alcanzar el orgasmo y pudiendo experimentar su sexualidad con plenitud, o sea, al 100%. Entonces, la masturbación, uno de sus aspectos positivos en el caso de la mujer es que le ayuda a esto. Ahora, también dentro del acto sexual, la mujer puede estar masturbándose mientras hay el coito y como les decía, esto es algo complementario que aumenta el disfrute del acto sexual con la pareja. Ya, como les digo, todo esto es normal, es natural, ya no se escandalicen de lo que estamos hablando, estamos estudiando una conducta del ser humano. Lo siguiente es que la masturbación es un abandono al propio placer y le permite al adolescente amarse, soltarse físicamente, mental y emocionalmente. Esto significa que la masturbación como práctica permite tanto al adolescente, varón como mujer, poder tener mayor soltura, mayor libertad de expresión de su sexualidad y descubrimiento, ¿ya? Y esto también contribuye mucho e influye mucho en lo que es la formación de la identidad del individuo, en el sentido de que una práctica saludable de masturbación, que es parte del desarrollo del ser humano, una práctica saludable puede prevenir también dificultades o consecuencias negativas en el desarrollo de la personalidad, que ahí podemos entender, por ejemplo, algún trastorno sexual, como lo puede ser la eyaculación precoz, la eyaculación retardada o algún fetiche, etcétera. ¿Ya? Lo siguiente es que ayuda a relajarse y aliviar las tensiones sexuales, fisiológicas y psicológicas. Entonces, eso es otro aspecto positivo de la masturbación, que quizás nos sentimos muy estresados, nos sentimos agobiados o simplemente tenemos el impulso sexual, pero no tenemos una pareja con el cual poder disfrutar del acto sexual. Entonces, la masturbación tiene una función que es la de poder satisfacer y aliviar estos impulsos y tensiones sexuales, o así también como fisiológicos y psicológicos. El siguiente es que el grado de placer de la masturbación desde la excitación al orgasmo puede ser tan intenso como el que se experimenta en las demás actividades sexuales. Justo lo expliqué en el anterior apartado. Entonces, masturbación por un lado, coito por el otro lado. Ambos pueden tener el mismo grado de intensidad de placer sexual. Sin embargo, la experiencia va a ser distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque un acto, que es la masturbación, lo estás haciendo solo y el coito vos lo estás haciendo con quien es tu pareja. Y asimismo, la masturbación se puede incluir
y complementar con el acto sexual, o sea, con el coito como parte de la dinámica y el juego. Lo siguiente es que ayuda a mantener el sistema sexual en buen funcionamiento. A las mujeres les ayuda a mantener el correcto funcionamiento de lubricación en la vagina. Entonces, aquí en este sentido está también muy relacionado a lo que les decía, ¿no? A la superación de esas represiones o cohibiciones, que pueda haber esa apertura y libertad y espontaneidad en la expresión de la sexualidad, así como también, como estábamos hablando en este apartado de lo que era el poder, el que la mujer pueda llegar al orgasmo, ¿ya? La masturbación contribuye a esto porque la mujer, como les dije, se conoce, experimenta, etcétera, pero también esto ayuda a que la mujer se sienta mejor en el siguiente sentido. Hay mujeres que tienen problemas cuando, cuando sienten excitación, hay mujeres que lubrican más que otras, ¿no? Entonces, el poder masturbarse, como dice aquí, ayuda a que ese funcionamiento natural en la mujer se pueda dar correctamente y no tenga problemas o dificultades o dolores, ¿no? En el acto sexual, porque una mujer que tiene problemas de lubricación, por ejemplo, este, no va a sentir placer en el acto sexual, va a sentir dolor, ¿ya? Porque esa es la función de la lubricación en la vagina, ¿ya? Porque como hay fricción por el movimiento, en lugar de sentir placer, va a sentir mucho dolor, va a sentir ardor y no va a disfrutar el acto sexual, y ahí ya empiezan a haber dificultades en el acto sexual o miedo y muchas interrupciones en esto, ¿ya? Van a disculpar que no encontré las palabras. ¿Y la ninfomanía qué es? La ninfomanía, que en realidad no es algo que vamos a ver aquí, pero por lo que recuerdo, la ninfomanía es una alteración en la conducta sexual de la mujer, ¿ya? Que está ligada a aspectos psicológicos, pero también fisiológicos. Entonces, la mujer ninfómana es la mujer que tiene relaciones sexuales, experimenta el placer sexual, pero no alcanza la satisfacción sexual. Porque cuando uno tiene relaciones, o bueno, cuando se masturba o cuando tiene relaciones sexuales, alcanza el orgasmo, hay una satisfacción de la necesidad del impulso sexual y, por así decirlo, la persona físicamente y emocionalmente queda tranquila. En el caso de la mujer ninfómana, no queda tranquila, no queda satisfecha y necesita más y más y más y más, pero porque no puede alcanzar la satisfacción de esa necesidad. O sea, por así decirlo, no es suficiente para ella. Eso en resumidas palabras, ¿ya? Lo siguiente con esto, aspectos positivos aquí también para las mujeres, les ayuda a aliviar la tensión menstrual y la congestión pelviana. Entonces, dentro de nuestra pelvis está conformada por muchísimos músculos, ¿ya? Entonces, cuando nos estresamos, cuando tenemos tensión y todo lo demás, todas las partes de nuestro cuerpo se tensan, aquí tanto para el hombre y para la mujer. La masturbación es algo que ayuda a relajar el cuerpo y aliviar esas tensiones musculares. En el caso de la mujer, cuando están con su periodo, hay mucha tensión, hay mucho dolor, pero la práctica de la masturbación, ahora ya no les puedo decir si cuando están con el periodo o no, pero esto ayuda a la relajación muscular y a aliviar los dolores, ya sea antes de tener el periodo o después. En el caso de los hombres, ayuda a mantener el funcionamiento de los reflejos de erección y eyaculación. Entonces aquí podemos decir que, bueno, el pene y las funciones de los órganos sexuales del hombre son como un músculo, entonces necesitan cierta ejercitación para mantener su adecuado funcionamiento o un funcionamiento saludable. Ahora, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta antes de entrar en este apartado de las dificultades de la masturbación? Vamos chicos, preguntas, comentarios, dudas, preguntas, comentarios, testimonios.
Muy bien. Entonces, empezamos con la explicación de las dificultades de la masturbación. Hoy aprendí mucho. Ok, dificultades de la masturbación. Como les decía, la masturbación es una conducta natural que presenta el ser humano. ¿Qué tema va a entrar al examen? El tema 4 en su totalidad y el tema 5 en su totalidad. Sobre eso es lo que van a dar el segundo examen. Pero no entremos en eso ahorita, lo podemos hablar al final de la clase, ya para que no cortemos ya esta explicación y nos desviemos. Entonces, como les decía, la masturbación como una conducta natural que presenta el ser humano también puede presentar dificultades como cualquier otra conducta, ¿ya? Y la alteración de sus funciones. Entonces, se vuelve una problemática cuando se usa de manera descontrolada o como respuesta a conflictos emocionales. Entonces, esto quiere decir que cuando ya la masturbación pierde control consciente o se hace de manera desproporcionada, ¿ya? Ahí es cuando ya hay una dificultad o se puede entender ya como una alteración de la conducta. O cuando está condicionado a el alivio de conflictos emocionales, como dicen, ¿no? O como respuesta a conflictos emocionales. Entonces, se puede decir que una persona que sufre de tristeza, depresión o ira, por último, acude a la masturbación como reacción para poder aliviar ese malestar. Ahora vamos a ver la conceptualización de cada una de las dificultades. Entonces, primero tenemos la masturbación compulsiva, que es el sentimiento de estar obligado a masturbarse, aunque no quiera hacerlo. Suele aparecer en individuos con conflictos morales, mitos o prejuicios sobre la sexualidad. Entonces, la masturbación compulsiva tiene la característica de que el individuo, ¿ya? Indistintamente del motivo, pongámoslo así, siente el impulso y deseo sexual. Por favor, los micrófonos, ¿ya? El hombre, tanto como la mujer, en algún momento, como les dije, indistintamente del estímulo, va a sentir el impulso sexual o deseo sexual. Entonces, ¿cómo va a aliviar ese impulso sexual o deseo sexual? A través de la práctica de la masturbación. Pero en la masturbación compulsiva, el individuo está cohibido, ¿ya? Cohibido porque siente culpa anticipada por masturbarse o directamente porque está sintiendo deseos sexuales pecaminosos o impulsos o vulgares, ¿ya? Entonces, tiene dificultades para poder llevar a cabo esta práctica de manera tranquila y saludable, ¿ya? Por estos conflictos morales o mitos o prejuicios que hay acerca de la masturbación, ¿no? Esa es la masturbación compulsiva. La siguiente es la masturbación como compensación de frustración. Antes de entrar aquí vi que había algunas preguntitas. Listen, ¿es verdad que cuando una mujer se masturba mucho le cuesta terminar? Por lo que he leído y he conversado, no. Más bien es todo lo contrario. Como les dije, cuando una mujer alcanza la plenitud de la expresión de su sexualidad, o sea, no siente culpa, no se siente sucia, no se siente mal por masturbarse o por tener relaciones sexuales, porque lamentablemente hay muchos casos así de que muchas mujeres se criaron con todos esos prejuicios. Pucha, van a esperar un ratito, por favor, que está pasando una banda por aquí afuera de mi casa. Vamos a esperar que pase el ruido. Listo, ya se fueron, van a disculpar la interrupción. Entonces estaba respondiendo a esto que dice que es verdad cuando una mujer se masturba mucho le cuesta terminar y les decía no, que cuando una mujer alcanza esta plenitud de la expresión de su sexualidad, no tiene esta represión, esta cohibición y no tiene dificultades para poder alcanzar el orgasmo,
sino más bien al contrario, puede alcanzar y llegar al orgasmo sin dificultades cuando ella quiera, y hasta es más, hay mujeres que pueden llegar al punto de los multiorgasmos, o sea que pueden tener orgasmos seguidos, digamos, ¿no? 1, 2, 3, 4 veces, 5 veces en un solo acto sexual o en una sola práctica de masturbación. Luego aquí hay otra pregunta que dice, ¿puede que en algunos casos en las chicas, a pesar que se masturben y tengan relaciones sexuales, les puede bajar su periodo con dolores intensos? Sí, sí, sí pasa en realidad. El tema de los dolores menstruales es, ¿cómo decirlo? Es característico de, de cada mujer en realidad. Hay mujeres que no experimentan ningún dolor, hay otras que sí, dolores leves, y hay otras que experimentan dolores muy, muy intensos, ¿no? Sin embargo, lo que aquí dice es que la práctica de la masturbación, como les decía, ya no les puedo decir si cuando están con su periodo o no, pero puede ser antes o después de, puede ayudar a liberar esas tensiones fisiológicas, ¿ya? En lo que sería el bajo vientre y la pelvis. Pues como estamos viendo los aspectos positivos, la masturbación ayuda a relajar el cuerpo y a relajar también los músculos. Entonces, lo que es la pelvis, lo que es la vagina, todo eso son fibras musculares. Pero, sin embargo, aún así, con la práctica de la masturbación, hay mujeres que pueden presentar mucha sensibilidad y mucho dolor. Pero es ya caso individual de cada persona. ¿La masturbación puede interferir en la fertilidad? No, no interfiere en lo absoluto. En realidad la fertilidad o infertilidad tiene que ver con otros aspectos fisiológicos del cuerpo, ¿ya? Entonces, por un lado, tendríamos las funciones sexuales, o mejor dicho, dentro de lo que es la sexualidad y el sexo, tenemos dos funciones: la de la satisfacción del placer o el impulso sexual y la reproducción. Entonces, lo que estamos viendo ahorita está dentro de lo que es el apartado de la satisfacción del impulso sexual como necesidad, y si hablamos de la fertilidad o infertilidad, eso está dentro del apartado ya de lo que sería la reproducción. Pero la masturbación no afecta en lo absoluto a lo que es la fertilidad. De hecho, cuando las mujeres hacen lo que es el ligamiento, ¿no? De los ovarios o de las trompas de falopio, no recuerdo bien, o cuando los hombres hacen la vasectomía, por ejemplo, no pierden las funciones de satisfacción sexual, o sea, pueden seguir masturbándose, pueden seguir teniendo relaciones sexuales, pero sin embargo ya con esas prácticas, esas intervenciones quirúrgicas, ya no se da la reproducción. A ver, ¿qué más han escrito aquí? Ya. ¿Las personas que sienten placer al masturbarse en público tienen algún tipo de trastorno? Sí, y lo vamos a ver justamente más adelante. ¿Ya? Entonces, no me acuerdo ahorita el término, ¿ya? Pero sí, bueno, como yo hice las diapositivas, sé que está ahí el término, pero no me acuerdo, pero ahí tiene que ver lo que son los trastornos de la conducta sexual. En este caso sería el fetichismo, ¿no? O el exhibicionismo en este caso, que es lo que estás planteando, Yuleni, ¿ya? Entonces, así como hay alteraciones en la conducta sexual de la masturbación que presenta sus dificultades o alteraciones en la función, también hay estos trastornos de la sexualidad que ya son alteraciones en mayor grado de la conducta o expresión de la sexualidad. Entonces aquí estábamos hablando, por ejemplo, de las personas que sienten placer de masturbarse en un lugar público, es porque ahí hay una alteración de desde dónde la persona o cómo la persona siente el placer sexual. Entonces aquí podemos decir que la persona que se masturba en público es porque tiene una alteración de esta conducta y la persona únicamente y solamente siente el placer sexual plenamente si se masturba en público.
Si se masturba en privado o junto con su pareja, etcétera, él no siente directamente el placer sexual o la satisfacción de ese impulso sexual. Pero como les dije, lo vamos a ver más adelante igual. Es cierto que si el varón al masturbarse demasiado a la larga puede achicar el tamaño del aparato reproductor masculino. Bueno, eso es un mito, ¿ya? Que hasta donde yo he podido leer y entiendo no es verdad. El tamaño el tamaño del pene en el varón está determinado, podemos decirlo, uno, por la genética, segundo, por el adecuado o inadecuado desarrollo fisiológico que haya tenido, en este caso, el niño, ¿no? En el sentido de si ha tenido un entorno favorable, si ha tenido buena alimentación, buena salud, etcétera. Porque alguna vez estuve leyendo sobre este tema del desarrollo humano y pasa algo muy interesante. Cuando el niño está en crecimiento, ¿ya? Un niño que está en un entorno favorable, o sea, buena alimentación, buena salud, etcétera, el cuerpo del niño va a poder crecer y desarrollarse plenamente, ¿ya? O sea, el niño va a ir aumentando de tamaño, los músculos van a ser fuertes, va a tener huesos sanos, los órganos van a estar en pleno funcionamiento, etcétera, ¿ya? Porque tiene todas las condiciones para desarrollarse. Y eso también permite que el niño, en lugar de estar en un modo supervivencia, empiece a poder a desarrollarse en otros aspectos, ¿no? O sea, puede jugar tranquilo, puede hacer amigos tranquilos, como que puede preocuparse por las cosas que están a su alrededor en lugar de su supervivencia. Ahora, un niño que está en un entorno desfavorable y digámoslo así, que está en una condición de desnutrición, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo? El cuerpo entra en un modo de supervivencia porque no tiene acceso a los recursos que necesita, en este caso alimento, para poder desarrollarse a plenitud, sino que todos los recursos, alimento que recibe, el cuerpo los utiliza y los reserva al máximo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El cuerpo humano, que es muy sabio, cuando está en ese modo de supervivencia, sacrifica muchos otros procesos para mantener vivo el organismo. Entonces, un niño que está en estado de desnutrición es más pequeño, es más débil, es más enfermizo, ¿ya? No crece como podría crecer físicamente, tiene más dificultades, no juega, no interactúa con otros. ¿Por qué? Porque fisiológicamente está en un estado de supervivencia su cuerpito. Entonces, sacrifica todo lo demás para mantener vivo el cuerpo. Entre eso, podemos hablar el desarrollo o maduración de los órganos sexuales, en este caso el pene, el tamaño del pene en el varón. Entonces podemos decir que un individuo saludable y de acuerdo a la genética va a tener un pene de mayor tamaño, ¿no? Y una persona que ha estado en un desarrollo desfavorable va a tener un pene de menor tamaño, porque no nos olvidemos que en la pubertad se desarrollan las características sexuales secundarias. Y ahí es cuando el penecito del niño, cuando entra en la pubertad y adolescencia, aumenta de tamaño. ¿Por qué? Porque hay la maduración de los órganos genitales. Lo siguiente que dice aquí, mi tocayo, dicen el deseo sexual, ¿de dónde tiene origen? ¿Tiene alguna hormona mediadora o cuál es la fisiología detrás del deseo sexual? Si hablamos psicológicamente, nos podemos ir a la teoría del psicoanálisis de Freud y los impulsos sexuales vienen desde el inconsciente, ¿ya? De la estructura psíquica del inconsciente. Ahí están guardados y reprimidos todos nuestros impulsos sexuales, deseos libidinosos, fantasías, etcétera, etcétera. Ahora, ¿de dónde vienen fisiológicamente? Bueno, convengamos que el acto sexual, ya, como les dije, es un comportamiento y conducta natural del ser humano que su función y fin u objetivo último es la reproducción,
ya, o sea, la preservación de la especie a través del tiempo y de las generaciones. Entonces, es una función que ya está programada en nuestro código genético, en nuestro ADN, y hay muchas hormonas de por medio, ¿ya? No tengo ahorita presente los nombres para poder decirte qué hormonas interactúan específicamente cuando uno está teniendo el acto sexual, pero sí te puedo responder que cuando nosotros tenemos un estímulo, ¿ya? O sea, por así decirlo, en el caso del hombre, cuando vemos una mujer desnuda, ¿ya? O en el caso de la mujer, cuando experimenta ternura, cariño, seguridad, etcétera, hay ese despertar también de ese deseo sexual y querer estar con esa persona. Ahí hay activación y segregación de hormonas que nos mueven a querer consumar el acto sexual. Y dentro también del acto sexual, pues bueno, ahí se liberan otras hormonas, ¿no? La dopamina, serotonina, que es lo que nos produce el placer. Y dentro de lo que es la reproducción, también hay otras hormonas que están ahí implicadas y activan toda la función y dinámica de lo que sería la reproducción, ¿no? El tema de cuando el espermatozoide fecunda el óvulo y este se asienta en el útero y empieza a desarrollarse el feto, etcétera, etcétera. Entonces, es todo un sistema complejísimo que implica muchas cosas. La vasectomía es permanente. Mm, hasta donde yo entiendo, hay una intervención quirúrgica o vasectomía que sí es permanente y hay otra que es reversible. No he investigado mucho sobre eso, pero eso es lo que recuerdo que he visto alguna vez. Pero, como les dije, es bueno informarse. Es bueno preguntar, ¿no? Acudir a un centro de sexualidad, que hay algunos aquí en Santa Cruz, y poder informarse al respecto. Dicen cuándo, por qué, cuando hay relaciones sexuales en una pareja, el periodo de la mujer lo retrasa. Pero sí entiendo la pregunta. Mm, mira, no soy médico, perdón, no sabría responderte a ello, pero sí en conversaciones he podido hablar de ello y he escuchado eso, ¿no? Que a veces el acto sexual como que adelanta o retrasa el periodo de la mujer. Pero aquí podemos decir que como en el acto sexual hay muchas hormonas implicadas, ¿ya? Quizás haya alguna pequeña alteración o modificación o dinámica en las hormonas ahí que pueden atrasar o adelantar el periodo de la mujer, pero eso es algo que no es mi área en sí. ¿Ya? Eso te lo podría responder un médico, un urólogo, o bueno, ¿cómo se llama? Un ginecólogo, mejor dicho. El voyerismo, lo de sentir placer nomás al masturbarse en público. Ya, lo de masturbarse en público sería exhibicionismo y el voyerismo es cuando el placer sexual o el individuo sienta placer sexual está fijado en observar a otras personas tener relaciones sexuales. No solo observar a otras personas teniendo relaciones sexuales, sino que el voyerista es el que siente placer sexual por mirar, ¿ya? Puede ser mirar a un hombre o una mujer y tener fantasías sexuales, ¿ya? O espiar, o como les decía, espiar a una pareja mientras tiene relaciones sexuales, o se están besando, o están así en esas expresiones de afecto. Ese es el voyerismo en resumen. ¿Por qué por qué cuando en una pareja tiene relaciones sexuales a la mujer de retrasar ese periodo? Creo que ya lo respondí. Sí, ya lo respondí. Si alguien quiere saber de centro de sexualidad, sí es muy bueno. Correctísimo, es muy, muy bueno. También hay otro centro que se llama Mary Stops, que está en la avenida Grigotá entre Segundo Anillo, escondida en una callecita. Es un centro, bueno, que tiene un letrero azul que dice Centro de Salud Sexual, o no me acuerdo, Mary Stops. Es buenísimo, es buenísimo, es buenísimo.
Yo alguna vez he ido ahí y he recomendado igual a varios conocidos que vayan ahí y todos han coincidido en que la atención que recibieron ahí es muy buena. Ok, estábamos en las dificultades, ¿ya? Vamos a terminar con esta última diapositiva porque ya se nos acaba el tiempo. Entonces tenemos masturbación como compensación de frustración. Es una forma de alivio momentáneo ante la frustración, las decepciones y dificultades personales. Sin embargo, esto no resuelve el problema de fondo, solo otorga una calma temporal. Ahora, ¿cuándo se vuelve una dificultad? Cuando solo y únicamente se acude a la masturbación para poder aliviar estos malestares. Pero ¿cuál es el problema ahí? Que se puede convertir en un círculo vicioso. Entonces, ¿cómo se convierte en un círculo vicioso? Tengo un malestar, me masturbo, me siento tranquilo un rato, pero esa calma temporal se disipa, o sea, termina y otra vez me siento mal porque el problema sigue presente. Entonces, ¿qué hago? Me masturbo de nuevo para sentirme bien y se repite ese proceso, ¿ya? Entonces ahí ya es una dificultad en la masturbación. La siguiente es la masturbación por ansiedad, que es el practicar la masturbación cuando hay excesiva ansiedad, estrés o preocupaciones intensas. Esto se da normalmente en personas, un tipo de personas que requieren sensaciones físicas de descarga o que reprimen mucho afecto que por su personalidad no han podido expresar y se manifiesta como ansiedad. Entonces, la masturbación por ansiedad es característico en personas que requieren más de experiencias físicas y fisiológicas para poder procesar emociones, ¿ya? Entonces podemos entenderlo como personas que son más emocionales, ¿ya? Entonces hay personas que, por ejemplo, necesitan un abrazo, consuelo, o, o salen a correr o hacen ejercicio, y de esa manera física, fisiológica, es que regulan sus emociones o su sistema nervioso. En este caso, también este tipo de personas pueden o recurren a la masturbación porque fisiológicamente es la única manera en que calman su sistema nervioso o su malestar. Ahora, también porque hay personas que es el único canal que encuentran para poder descargar esas tensiones o malestares o la misma ansiedad, porque no han podido desarrollar la capacidad, ¿ya? O tienen una personalidad que no les ha permitido desarrollar la capacidad de poder expresar de otra manera su frustración o su malestar, ya sea hablándolo o expresándolo de alguna otra manera, podemos decir, no sé, escribiendo, hablando, quizás cantando o llorando, ¿ya? Entonces son personas que directamente entran en la masturbación para calmar esa ansiedad en lugar de poder recurrir a otro tipo de conductas que quizás puedan ser más adecuadas y saludables para el tipo de experiencia que está teniendo la persona en ese sentido. Entonces, mis queridísimos alumnos, con esto terminamos por hoy día, pero a ver, vamos a ver qué nos queda. Bueno, todavía tenemos un poquito más del tema de de las dificultades de la masturbación, que con eso podemos iniciar el día de mañana. Y una vez que terminemos con esta partecita, ya entramos en lo que sería plenamente en el tema número 5, empezando con lo que es la frustración, luego el conflicto causado por la frustración, y ya ahí entramos en lo que serían los trastornos de la personalidad, que ahí ya estamos hablando de lo que es el manual DSM-5, ¿no? El manual de la Sociedad Americana de Psiquiatría, en el que están todas las categorizaciones y criterios diagnósticos para la definición de los trastornos mentales, y vamos a ver igual algunos trastornos mentales. Pero aquí les adelanto lo siguiente. Yo sé que es un tema muy, muy, muy interesante el de los trastornos mentales, pero yo tengo que indicarles y darles la siguiente advertencia para que se lo vayan interiorizando, por favor, por su propio bien también. Cuando entremos en este tema de los trastornos mentales o enfermedades mentales planteados por este manual, ¿ya?
Yo simplemente, o aquí vamos a hablar de la conceptualización y características de cada trastorno mental. Lo que se explique aquí no significa que ustedes tengan tal trastorno mental. Eso entiéndanlo, por favor, ¿ya? Solo vamos a ver conceptualización y características de cada categoría y cada trastorno mental. No se está haciendo un diagnóstico de cada uno y tampoco no se autodiagnostiquen, porque yo estoy más que seguro que aquí ninguno de ustedes tiene un trastorno mental que se pueda diagnosticar con el DSM-5, ¿ya? Si no, ustedes no estuvieran aquí en esta clase, ¿ya? Ahora, adelantándome a la explicación y aprovechando el tiempito que hay, dentro del manual que se llama DSM-5, Manual de Trastornos Mentales, hay criterios diagnósticos. ¿Qué son los criterios diagnósticos? Son básicamente una serie de requisitos que tiene que cumplir el paciente para que se le pueda diagnosticar X trastorno mental, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el principal criterio para definir que una persona tiene, por un lado, un problema o dificultad y después un trastorno mental? Es que el primer criterio y el más importante es que esta dificultad, trastorno, etcétera, tiene que causar la interrupción de la vida normal y cotidiana del individuo. Ahora, para darles un ejemplo sencillo, ¿cómo se determina o se define que una persona tiene alcoholismo o es alcohólica? ¿Ya? No es la persona que simplemente sale todos los fines de semana. Yo les aseguro aquí, muchos, bueno, ustedes recién han empezado a salir todos los fines de semana. Yo en su momento, cuando era más joven, salía los fines de semana con mis amigos, pero yo no era alcohólico, ¿ya? Y no tiene nada que ver con que tomaba poco o tomaba mucho o tomaba hasta el amanecer. Eso no es alcoholismo como tal o no es un criterio diagnóstico o un diagnóstico de alcoholismo. Como les dije, tiene que haber una interrupción de la vida normal del individuo, ¿ya? Por tal conducta. Entonces, en ese sentido, el alcohólico se despierta y necesita tomarse un trago de whisky, pónganle, para empezar el día. Ahora, después, bueno, ya tomé mi vasito de whisky, ahora sí puedo arrancar mi día, porque si no, no puedo, no puedo hacer mi día. Y ahí está el problema. En el momento en que el alcohólico no tenga acceso a su vaso de whisky, no va a poder llevar su día con normalidad. No se va a levantar, no se va a bañar, no va a salir de su casa, no va a ir a trabajar, no va a ir a estudiar, no va a hacer nada hasta que tenga su vaso de whisky. Ese es el principal criterio diagnóstico o el principal criterio para diagnosticar que una persona tiene un problema o tiene un trastorno mental en absolutamente todas las categorías que veamos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando una persona presenta trastorno obsesivo compulsivo, ya que son conductas rituales, ¿qué es una conducta ritual? A ver, que por ejemplo, yo me cociné mi cena, comí, y ahora me voy a lavar los platos, pero yo el plato tengo que lavarlo haciendo círculos hacia la derecha con la esponja, ¿no? Y tengo que hacerlo 50 veces. Y si no lo hago 50 veces, no lo lavé bien el plato. Pucha, entonces tengo que empezar de nuevo. Y empiezo otra vez contando, ¿no? Una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, limpiando el plato. Y una vez que lo haga correcta y perfectamente, terminé de lavar ese plato, ahora voy con el tenedor. Tengo que refregarlo 50 veces. Si no lo refrego 50 veces, no está limpio, no está bien lavado. Y si lo hice mal o algo me interrumpió, tengo que empezar de nuevo otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a 50. Ya, lo terminé. Ahora voy con el cuchillo, otra vez. Tengo que refregarlo 50 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ese es el principal criterio para diagnosticar, por ejemplo, en este caso, el trastorno obsesivo compulsivo. Y se puede dar también de otras maneras. Por ejemplo, una persona con trastorno obsesivo compulsivo sale de su casa y tiene que echarle llave o pegar la puerta, entonces
tengo que comprobarlo 5 veces, ¿ya no? 1 está bien cerrada, 2 está bien cerrada, 3 está bien cerrada. Y si se equivocó o algo interrumpió, no, tengo que empezar de nuevo. 1 está bien cerrada, 2 está bien cerrada. Y ahí está caminando, no, no estoy seguro, no comprobé bien. Vuelve y otra vez, 1, 2, 3. Ese es un trastorno obsesivo compulsivo, ¿ya? Entonces, ahí hay una interrupción en la normalidad de la vida, porque en la normalidad de la vida del individuo, porque ese tipo de conductas retrasan o directamente interrumpen el flujo normal de la vida del individuo, porque incluso ya en casos más severos de esto, el hecho de que la persona no concluya su ritual de manera perfecta, directamente la persona no va a trabajar, directamente va a decir, no, hoy día no voy a ir a trabajar hasta que limpie bien o haga bien esto. Entonces, ese es el principal criterio que ustedes tienen que tener presente para poder entender lo que son los trastornos mentales. Entonces, por eso es que les digo, yo estoy totalmente seguro de que ninguno de ustedes tiene algún trastorno mental de los cuales vamos a ver. ¿Por qué? Porque ustedes están aquí escuchándome, están aquí presentes, digamos, ¿no? Ya salvo alguien me diga, no, yo hice tal conducta repetitiva para recién poder entrar a clases, pero no. De que quizás tengamos cierta inclinación porque nos guste tener las cosas muy ordenadas, limpias, etcétera, eso no es un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? O sea, quizás haya cierta inclinación, digamos, pero no es un trastorno mental como tal. Entonces, por eso les digo, cuando vayamos revisando ese apartado, no se autodiagnostiquen, no van a sacar nada, ¿ya? Es más, pueden generarse cierto malestar ustedes y decir, ay, no, Elise nos explicó que el trastorno psicótico es esto y esto, entonces yo tengo psicosis y estoy alucinando y delirando. No, ¿ya? Pero es una enfermedad tratable, sí, totalmente, pero hay que ver de dónde se origina, cuál es la dinámica y también trabajar con un psiquiatra para ver si hay alguna alteración fisiológica. Sí, yo tengo TOC y es tratable. Bueno, muchas gracias por el comentario. Muy bien, entonces eso sería todo, queridos alumnos. Nos estamos viendo el día de mañana entonces. Espero que les haya gustado esta clase. Interesante esta clase, Lice. Gracias, Lice.